Bienvenidos al Noticiero del Senado. Espere nuestra emisión de hoy. Diez años después de la masacre en Bojayá, este sigue siendo un municipio olvidado por el Estado. En el nuevo Bojayá no hay médicos, no hay alcantarillado, no hay luz y la pobreza sigue creciendo. Hoy se nos está muriendo la gente. Autoridades locales, departamentales y congresistas lanzan un SOS para Bojayá. Senadora Virama denuncia crímenes contra indígenas en el norte del valle. Sus verdugos, grupos armados ilegales de la zona. Hay 220 indígenas, por ejemplo, que han sido asesinados en todo el país en lo que ha corrido de este año. El invierno no cesa. Mientras se buscan alternativas para disminuir las inundaciones en La Mojana, los recursos para los damnificados no encuentran su destino. En Antioquia, familias completan 2 años viviendo en cambuches. 10 años después de la masacre de Bojayá en el Chocó, nuestras cámaras llegaron hasta este apartado municipio, hoy llamado Bellavista, y allí pudimos constatar la verdadera situación de los sobrevivientes, quienes han tenido que vivir en el más completo olvido. Carlos Higuita recorrió sus calles y habló con sus habitantes. Este es un informe especial del Noticiero del Senado. Tras un largo y dispendioso recorrido, el Noticiero del Senado llegó hasta aquí, hasta Bojayá, en el departamento del Chocó, a acompañar a la familia de las víctimas de la masacre ocurrida en este municipio el 2 de mayo del año 2002. Cuatro horas en lancha rápida desde Quibdó, acompañados del inmenso río Trato y de una espesa selva, pisamos el suelo del nuevo Bojayá, un municipio que recuerda el trágico 2 de mayo del 2002 como si fuera ayer. Oíamos que gritaban las personas que estaban hacia afuera, viene una pipeta, pero nadie sabía de dónde salía. Cuando ahí escuché el estampido, cayó la pipeta por la parte de adelante. Y cuando ya se nubló todo, bajaba una agua verde y otra amarilla y como roja así, pero era la sangre ya de las personas que habían fallecido. Esperanza, como llamaremos a esta valiente mujer, se salvó de milagro. Otros no corrieron con su misma suerte. Hubieron 119 muertos dentro de la iglesia. No es justo, mi sangre. Hubieron casi 45 niños muertos. Niños, mujeres, hombres y ancianos, todos murieron a manos del Frente 58 de las FARC, responsable de lanzar la pipeta que les quitó la vida a más de un centenar de civiles. Esos muertos duraron casi como unos 3 días porque después que hubo eso, la gente no podían acercarse porque el combate siguió. Sus 12.000 habitantes huyeron desplazados por la violencia, luego aún temerosos regresaron. Eso demoraron por lo menos como unos 4 o 5 meses porque pues todo el mundo temía que la regresada podía ser muy peligrosa. Después de la tragedia, el gobierno reubicó el pueblo, pero sus gentes guardarán por siempre las cicatrices que en el alma les dejó ese nefasto 2 de mayo. En el año 2007, 5 años después de la masacre, los pobladores del antiguo Bojayá fueron reubicados por el gobierno nacional en este sitio, un sitio aparentemente más bonito y más acogedor, pero que sin embargo hoy presenta múltiples problemáticas sociales. Empecemos por el primero, la salud de Bojayá está en cuidados intensivos. Hoy se nos está muriendo la gente sin que se haga mayor cosas. Nosotros queremos como ente territorial dejar de presente que la situación es grave. Aquí lo único que le dan a las personas es acetaminofén y ibuprofeno. Existe una sola médica para atender a una población que supera los 10.000 habitantes y hoy el poco personal que labora lleva 3 meses sin recibir salario alguno por parte de Caprecon. En este momento estamos en paro, estamos en un paro porque hasta que no nos cancelen pues no podemos continuar, solamente estamos prestando lo que es servicio de urgencias. El centro de salud se encuentra en precarias condiciones y en ese estado el personal médico tiene que ingeniárselas para no dejar morir a la gente. Miren las puertas, una puerta de cartón en pleno siglo XXI. Hoy en Bojayá se está atendiendo partos con vela, es algo insólito. Este niño indígena, por ejemplo, llegó con quemaduras en el 30% de su cuerpo y le tocó esperar más de 12 horas para ser trasladado a Quibdó porque Caprecon se demoró en dar la gasolina de la lancha. 12 horas, imagínense ahí, esperando la panga, como que no hay gasolina, que no hay nada. Entonces, no, por esos momentos que no hemos remitido esos. Hoy la médica ya le dio la remisión
y Caprecon, que es el encargado de las remisiones, no ha prestado los medios suficientes para que esa remisión se haga efectiva. Segundo problema, el pueblo solo tiene energía eléctrica entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. El presidente Uribe nos prometió que se iba a interconectar los municipios de Vigía alternamente con Bojayá, pero si lo podemos ver hasta la fecha, no ha pasado nada. Tercer problema, en el nuevo Bojayá, o mejor Bellavista, ya no está el Banco Agrario, lo que genera otro caos. Todo pago del municipio, tienen que irse a Quibdó a cambiar un cheque. Imagínese usted, un empleado que esté ganando el mínimo, va a tener que estar yendo a Quibdó a cambiar un cheque. Si recordamos, Quibdó se encuentra 4 horas río arriba y el solo pasaje ida y vuelta vale 160.000 pesos, más los gastos de estadía porque las lanchas solo hacen el recorrido en la mañana. Cuarto problema, el gobierno se comprometió a construir un estadio, pero hoy el monte se adueñó del terreno, tampoco tienen parque, las calles se inundan cuando llueve y el agua tampoco es potable. A pesar de los múltiples inconvenientes, hay algo que se rescata, por lo menos en materia de seguridad las cosas han cambiado. En este municipio de momento no, como tal, tomas subversivas de momento no se ha presentado, siempre se ha manejado la información en la cual el ejército nos ha apoyado a la infantería marina. Así es el nuevo Bojayá, sus gentes adormecidas por las promesas mientras que el país recuerda su tragedia año por año. Sobre el nuevo Bojayá y su recuperación social hablamos con el gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, y también con algunos senadores de la República. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya respuesta a las necesidades que tiene Bellavista. En los temas que le mencionaba, pero se requieren de recursos y el departamento del Chocó no los tiene. ¿Cómo no va a estar Bojayá en las 100.000 casas? Yo me atrevo a asegurar que no hay una casa de Bojayá que no sea estrato 1 y 2. Es un hecho que hace parte hoy de la memoria histórica que debemos recordar como elemento de no repetición, como elemento de entender realmente que esta guerra fratricida no nos sirve para nada. Sobre las precarias condiciones laborales del personal que trabaja en el puesto de salud de Bojayá sin recibir salario, esto dijo la ministra de Salud. ¿En dónde es esto? En Bojayá, y hoy se cumplen 10 años de la masacre. Eso, claramente llámate al director de Caprecon porque el tema de salarios, no pueden de manera precisa dejar de hacerlo cuando están recibiendo los recursos correspondientes. La ministra evadió respuestas sobre el compromiso del gobierno con la salud de Bojayá. Y seguimos en el Chocó. El desempleo abunda y las oportunidades escasean. Paradójicamente, los grupos armados y el narcotráfico parecen encontrar en este departamento el lugar perfecto para germinar su odio. En las calles de Quibdó y en las laderas del río Trato hay un común denominador: la pobreza. El 80% de los habitantes del departamento del Chocó, pues somos pobres. Y así también lo constata el gobernador del departamento. Sí, el Chocó tiene los índices más altos de personas que viven por debajo de la línea de pobreza en el país, llega casi al 80%. La gente en el Chocó vive de la minería, de la pesca y la agricultura, sin embargo sus ingresos no les alcanzan para vivir en óptimas condiciones, por lo que le piden ayudas urgentes al presidente Santos. Que no los desampare, porque algunos estamos de acuerdo con él y otros no. Usted tiene prosperidad para todos, incluya también a Río Sucio en su prosperidad. Necesitamos empleo, las madres de Río Sucio. Pero la corrupción también ha sido evidente años atrás, siendo este un peligroso combustible que atiza más la pobreza. Los recursos le daban otro destino, no se vieron reflejados, no se habían reflejado acá en el departamento, para nada. En la salud, en la educación, en infraestructura, nada, mano, ya. Para combatir la pobreza y disminuir el alto índice de necesidades básicas insatisfechas, el Chocó recibirá en los próximos 4 años 600.000 millones de pesos provenientes de la nueva ley de regalías. Ahí tiene puestas todas las esperanzas el gobierno regional. Que es una intención de recursos, porque hay que formular los proyectos, hay que presentarlos, hay que hacer todo un trámite, pero de entrada ya es un buen anuncio para el departamento del Chocó. Este es el Chocó, un departamento de gran riqueza, pero que continúa sumido en la pobreza. Bagadó es uno de los municipios en donde más se refleja la inequidad que vive hoy el país. Sus habitantes denuncian muertes de niños a causa de hambre. Por esto reclaman más atención por parte del gobierno nacional. La muerte de 14 niños indígenas en el Chocó reflejan la indiferencia del Estado hacia este departamento. Sus habitantes adjudican estos hechos al olvido del Estado. Murieron 14 niños en la zona indígena. En esta zona del país se observan problemas de salud, educación y desempleo.
no goza ni de saneamiento básico, no tiene una economía sólida, no hay infraestructura alimentaria, por lo tanto los niños se mueren de enfermedades tan viles que se pueden controlar en cualquier otro departamento o cualquier otro municipio de Colombia, menos en el nuestro. Por su parte, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, dijo que es importante hacer presencia en esta parte del país. Tenemos que acompañar a la gente del Chocó. Hay gente que está muy olvidada. Por eso llevará a cabo su próximo foro en el departamento del Chocó para que desde allí se planteen soluciones. Que la inversión social sea uno de los puntos fundamentales en que se vaya acabando la inequidad que hay en Colombia. De esta forma, la presidencia del Senado buscará soluciones para que exista una verdadera equidad y planteará estrategias que espera sean escuchadas por el presidente Santos. Precisamente para discutir las políticas públicas que disminuyan la brecha social en Colombia, se desarrolló en el Senado un debate que puso en duda las cifras del gobierno nacional en materia de pobreza. La metodología para calcular el número de pobres en Colombia no satisfacen al Senado. 4.750.000 colombianos hay menos hoy pobres, según las cifras, por el cambio metodológico que hizo el gobierno para medir cuántos pobres tenemos. Según el gobierno, una persona no es pobre si tiene ingresos superiores a los 178.000 pesos en el área urbana y 107.000 pesos en el área rural. Pero ¿cómo sabe Planeación Nacional cuántos pobres hay en el país? Para construir esa línea de pobreza tomamos referentes internacionales en cómo se construye la canasta de alimentos, cómo se definen los ingresos de la población y cuál es el valor de esa línea. Para el presidente del Congreso, senador Juan Manuel Corzo, el gobierno debe apretar las clavijas de los proyectos sociales porque llegó la hora de atender a los pobres. Este tema no se hace con actos administrativos, no se hacen con estadísticas, no se hacen con márgenes de matemáticos, sino que hay que llegar al pueblo, hay que bajarse a la realidad. Colombia es el tercer país más desigual del continente, con 16.4 millones de personas pobres y 5.4 millones de personas extremadamente pobres, y 1 de cada 6 colombianos vive en la indigencia. Graves denuncias hizo el senador Marco Aníbal Avirama. Según él, se siguen presentando asesinatos de líderes indígenas a manos de grupos armados ilegales en el Valle del Cauca. La intensificación del conflicto armado en territorios indígenas ha dejado cientos de asesinatos en los últimos meses, situación que refleja la crisis humanitaria en la que viven los pueblos indígenas. Hay 220 indígenas, por ejemplo, que han sido asesinados en todo el país en lo que ha corrido de este año. Homicidios, desplazamiento forzoso, detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado y continuas amenazas llevan a que estas comunidades abandonen las tierras por no contar con ningún tipo de seguridad. Nos preocupa porque esta inseguridad lo que ha hecho es que haya temores y no haya creencia en la seguridad que el Estado ofrece o plantea. Líderes indígenas afirman que existe un desinterés total por parte del gobierno, quien ha hecho caso omiso a sus peticiones. Por esto, en los próximos días se llevará a cabo una audiencia pública para así lograr ser escuchados por el gobierno nacional. A continuación, más noticias del Senado. Tras un extenso debate, el Congreso de la República aprobó la conciliación de la ley de regalías. Con 65 votos a favor y 2 en contra, se establecieron las reglas del juego para que estos recursos, que representan 9.1 billones de pesos en el 2012, sean repartidos equitativamente en todo el país. Había muchos departamentos, municipios del país que no recibían regalías y que con estas regalías y esta oportunidad que le está dando el Congreso de la República al modificar la ley de regalías, van a poder obtener un mayor progreso. Consideramos que la ley es buena, que realmente no es perfecta porque algunos hay que quitarle para darle a otros, pero lo que buscábamos en esta ley, una equidad. Para el ministro de Hacienda, con esta ley se podrá combatir la pobreza y generar el bienestar colectivo. Con el reciente asesinato del líder de los coteros de caña, Daniel Aguirre, en Pradera Valle, el segundo vicepresidente del Senado dijo que en el país no hay garantías para los sindicalistas, pues en lo que va corrido del año ya han matado 7 de ellos. Nosotros condenamos la doble moral del presidente Santos, la doble moral del ministro Pardo, que andan diciendo por el mundo de que en Colombia los dirigentes sindicales tienen garantías, cuando encontramos que en solo 3 meses han sido asesinados 7 dirigentes sindicales. Eso demuestra el talante de un gobierno que no respeta los derechos de los trabajadores. Las denuncias fueron llevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El invierno en Colombia sigue su paso.
Miles de hectáreas cultivables se han perdido, animales y vegetación sucumben ante este fenómeno climático. A continuación, un resumen de esta tragedia para la cual algunas regiones se están preparando, mientras en la otra orilla los recursos para mitigar el impacto de la ola invernal duermen en las arcas del Estado. Esta nueva temporada invernal ha dejado un total de 11 muertos, 47.164 damnificados, 148 municipios afectados por las lluvias, más de 86 hectáreas anegadas, 98 viviendas destruidas, de las cuales 10.264 resultaron averiadas, 36 centros educativos, 4 centros de salud y 30 sistemas de acueducto y alcantarillado han sido afectados. Con el fin de contrarrestar el desbordamiento de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge en la región de La Mojana Sucreña, autoridades locales y departamentales buscan definir un proyecto que mitigue el impacto de las inundaciones en esta región. Ante los alcaldes de esa zona fue presentado el estudio que busca definir el proyecto que contrarreste los desbordamientos de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge, afluentes que se desbordan todos los años. La construcción definitiva de las soluciones no empezará antes de año y medio, a mi modo de ver. El proyecto contempla la construcción de 7 diques, canalización y aprovechamiento de 15 caños y ciénagas y su costo no está definido. Algunos alcaldes de la zona, basados en la experiencia anual de las inundaciones, creen que la solución definitiva sería el dragado de los ríos. El gobierno nacional, departamental, municipal ha invertido los miles y miles de millones de recursos haciendo arellones, tapando los huecos que hace el río Cauca, el río San Jorge, y hasta hoy no ha sido la solución. Otros son más optimistas, pese a que el panorama que los rodea no es el mejor, porque el nivel del río Magdalena va en aumento. La Mojana es uno de los humedales más grandes de Colombia y del mundo. Y por supuesto, un megaproyecto que moviliza inversiones estatales y consiguientemente privadas tiene que ser bienvenida. El primer vicepresidente del Senado, Antonio Guerra de la Espriella, asegura que el estudio define lo que se debe hacer para controlar las inundaciones y salvar los humedales de la zona. Ahora le corresponde al gobierno nacional, a su interior, determinar el paso siguiente, que es la financiación de los diseños. Mientras los 11 municipios que integran la región de La Mojana esperan a que ahora sí les llegue el dique a sus inundaciones, habitantes de Ubaté, en Cundinamarca, solicitaron al gobierno estrategias efectivas que mitiguen los efectos que el invierno causa en su comunidad. Habitantes y autoridades municipales de Ubaté le pidieron al gobierno nacional definir estrategias efectivas para mitigar el impacto invernal. Nosotros estamos solicitando ayudas económicas para combustible, ayuda en medio físico como son tractores, todos los equipos para ayudar a la recuperación agraria del municipio. Que solucione un problema de inundación en todo nuestro valle, que son temas que se han venido planteando hace 10 años y que jamás se han cumplido por parte del gobierno nacional. La población inconforme atribuyó toda la responsabilidad a la CAR. Vemos en la CAR una institución inoperante, una institución que definitivamente dejó acolmatar los años de no trabajo. Para el senador de Cundinamarca, Milton Rodríguez, la crítica situación se debe a la falta de planeación de años atrás. Hay que saldar una deuda que tiene el Estado con la provincia de Ubaté de hace 30 y 40 años. El legislador hizo un fuerte llamado al Ministerio de Agricultura para que inicie la modernización de las plantas lecheras y que este año no se le cobre a los agricultores de la zona el impuesto predial. Que Colombia Humanitaria pague el impuesto predial de este año en las zonas afectadas, porque no hay capacidad económica para que los pequeños y medianos ganaderos de cara a la crisis puedan afrontar estas cargas tributarias. Mientras en Ubaté llueve, por Antioquia no escampa. En esa región se encuentran más de 150 familias damnificadas esperando que el Estado les brinde las ayudas pertinentes. Para las familias ubicadas en el corregimiento de Peñaliza, el Estado y las entidades municipales no les han resuelto nada. El cabo cada rato nos saca y esta es la hora que no nos han dado ninguna solución. Sin embargo, la congresista antioqueña aseguró que los recursos están disponibles para que sean atendidas las necesidades de los damnificados por el invierno.
Vamos para una segunda oleada invernal que no sabemos qué magnitud pueda tener y no hemos solucionado la primera por falta de gestión. No hay derecho a que nuestra gente siga viviendo de esta forma mientras el dinero el Estado lo tiene allá en sus arcas esperando a que lo reclamen. En el corregimiento de Peñaliza, en Salgar, Antioquia, más de 150 familias damnificadas por el invierno le piden diligencia al gobierno nacional y a las autoridades locales para ser reubicados antes de que inicie la segunda ola invernal. Firmamos un proyecto de reubicación que en esas incluye lo que es reubicación, lo que es acueducto de alcantarillado, lo que es una casa de gobierno para acá. Esperemos que ese proyecto se dé, es la única esperanza que tenemos. Pues ahora estamos resueltos a que la otra oleada invernal entre y vuelve y nos saque de nuevo. Colombia Humanitaria aprobó para Antioquia más de 250.000 millones de pesos para la atención de la emergencia invernal y es deber de las entidades municipales hacer uso de este dinero. Históricamente, la Feria del Libro ha sido escenario para el lanzamiento de varias publicaciones de congresistas de nuestro país. En un minuto les contamos quiénes pasaron por allí y en dónde pueden encontrar sus obras. La Feria del Libro sirvió para que el senador Roy Barrera lanzara su novela Polvo eres y en polvo te convertirás. Es una historia de erotismo, es una historia de dolor también, pero es la historia de un niño colombiano que termina convertido por fuerza de las circunstancias en un gran criminal. Todas las historias que se relatan en esta novela son reales. La próxima novela que escribirá el senador Vallecaucano será El hombre de papel y estará lista en un año. Los ejemplares también se podrán conseguir en la Biblioteca del Congreso. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en el Noticiero del Senado.